Esta mañana nos acompaña aquí en la cabina de 88.9 y es un gran honor para nosotros, que le agradecemos mucho, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantada. Muchas gracias por haber accedido a acompañarnos aquí en la cabina. Muchas gracias por la invitación. Doctora, hay muchas cosas que quisiéramos platicar con usted respecto a la universidad. No es mucho el tiempo del que disponemos, lamentablemente, para todos los temas que quisiéramos desahogar. Empezaría por preguntarle, ¿cómo ha cambiado la Universidad Veracruzana desde que usted ingresó como alumna a la Facultad de Antropología y en Humanidades, ahora que es pues la máxima autoridad de nuestra máxima, bueno, no la máxima autoridad porque creo que está el consejo arriba, ¿no? Por supuesto, así es. Pero tiene la representación más importante sí. de la universidad. ¿Cómo ha visto usted la evolución? Porque además usted ingresó como alumna, pero luego ha hecho también una carrera antes de llegar al rectorado muy importante, conoce muy bien la universidad. ¿Cómo era cuando usted ingresó como alumna? ¿Cómo es ahora que usted la dirige? Y yo le puedo decir que esta es otra universidad. Cuando yo ingresé a la Universidad Veracruzana era una universidad desde luego más pequeña, con menos alumnado. No teníamos el problema del ingreso a la universidad. Todo aquel que quería estudiar en la universidad encontraba cupo. El estado era más pequeño y la universidad era más pequeña y sin embargo era suficiente en espacios. Pero también éramos otros los estudiantes. Comentaba con una amiga, la directora del Colegio de México, que hablaba de las universidades que fueron hechas en la Edad Media como estructura y que hoy los maestros de la universidad fueron formados en el siglo pasado y que nuestros estudiantes son de este siglo. Y realmente sí, el cambio mayor seguramente reside en los estudiantes. Nuestros estudiantes nacen en una época donde las tecnologías de información y comunicación son para ellos absolutamente naturales. Cuando nacieron ya existían y a nosotros nos tocó la transformación, a quienes somos maestros o funcionarios de la Universidad Veracruzana. Entonces era un mundo sin duda distinto, era un mundo donde la comunicación se llevaba a cabo con mucho mayor lentitud. El tiempo era más lento, el correr del tiempo, y los espacios eran más largos, más lejanos. Hoy la internacionalización no significa solamente que viajemos. Hoy estamos en comunicación con otros continentes y con otros países de manera inmediata y las correspondencias llegan instantáneamente. El tiempo cuando yo era estudiante era un tiempo que una carta a Europa te podía llevar un mes en llegar. Entonces realmente el mundo era otro y la universidad por lo consiguiente era otro. Teníamos una percepción del universo más cerrada, yo diría, que el mundo que hoy nos permite estar en la globalización y que significa un reto para las universidades, para que nuestros estudiantes sean competentes a nivel global. Era más pequeña la universidad, dice usted, en términos de tamaño, sí. Pero su grandeza ya desde entonces existía sí, en otro sí. sentido, era sí. Una sin duda. Institución que difundía la cultura, sin duda. Que hacía investigación, así es, que aportaba profesionistas de sí. excelencia. Porque la universidad es un espacio para destacar los talentos y para aprovechar los talentos. Y lo era desde entonces. Desde entonces teníamos, por ejemplo, una editorial que tenía un peso nacional y estaban, pues desde su creación en los 50, ¿no? Bajo el rectorado de don Gonzalo Aguirre Beltrán, está Sergio Galindo al frente de la editorial, y eso significó el atraer talentos nuevamente, pues de distintas latitudes. Siempre reiteramos esta primera edición de un libro de García Márquez en México, que lo tuvo la Universidad Veracruzana, y como esos muchos autores, un Heraclio Cepeda, que era estudiante en nuestra universidad, y que gana un concurso, y se le publica una novela, Benzulul, en nuestra editorial, y como es una serie de, es como ubicar los talentos y potenciarlos,
con las armas que nos da la universidad, en este caso la Universidad Veracruzana. Y sigue siendo eso, sigue siendo, pero ahora en un mundo mucho mayor y en el tiempo en que la comunicación es un tanto, yo diría, caótica, porque tenemos los medios formales y los medios informales, y porque usted es profesional de la información, está en un medio que está para eso, pero hoy todos somos informadores, hoy todos tenemos acceso otra vez en las tecnologías y no hemos aprendido a discernir la calidad o la pertinencia de la información. Entonces estamos un tanto bombardeados por la información y se pierden a veces esos talentos que sí existen en esta vorágine de información que nos hace ruido, yo diría a veces, ¿verdad? Y bueno, habla usted de la editorial, que sí, sin duda es algo grande de la hoy universidad. Hoy nuestra editorial es maravillosa y ahora estamos incursionando en los libros electrónicos, o sea que seguimos dando pasos certeros e importantes. Pero además en materia, por ejemplo, de la música, ¿qué decir de la Sinfónica de Jalapa? Bueno, usted familiarmente tiene muchos antecedentes. Sí. Toda mi familia es del mundo de la música y debo decir que nuestra Facultad de Música se distingue a nivel nacional. Es una de las primeras, si no es que la primera, hay que decirlo. Hay el Conservatorio Nacional, por supuesto, y luego está la Facultad de Música aquí en Jalapa, que además cuando nuestros estudiantes van a concursos nacionales e internacionales quedan en muy destacados lugares y que muchos de ellos hacen posgrados en distintas partes del mundo con un éxito muy claro. Celebramos el año pasado la visita de Camarena, que es un tenor que ha triunfado en el Metropolitan Opera House en Nueva York, de tal manera que lo invitan y lo vuelven a invitar, y una vez que está cantando le piden que haga un bis, que haga un encore, ¿verdad? Porque la calidad de los egresados de la universidad en los distintos, así como me dice música, o me dice letras, o me dice biología, o me dice física, en cualquiera de los ámbitos del conocimiento, la Universidad Veracruzana está formando a profesionistas de calidad. ¿Qué decir también de teatro? Por ejemplo, cumpliendo 40 años. Y vamos a recibir en la Ciudad de México, y esta es una primicia que yo le doy, con motivo del Día Internacional del Teatro, vamos a recibir la Universidad Veracruzana un reconocimiento por su quehacer en el teatro, porque seguramente fuimos de las primeras universidades que consideramos tener una compañía de teatro, un grupo de teatro, además de la Facultad de Teatro. Y hasta tuvieron un inmueble allá en el Teatro Milán, ¿no? Que ahora lo vuelve a tomar la iniciativa privada y parece ser que con mucho éxito. Que en algún momento ahí era estuvo de establecida la compañía de la universidad. Era un espacio universitario, formaba parte de nuestro patrimonio. El Teatro Milán me parece que se dañó durante el temblor del 85, sí. Y entonces ya no hubo un presupuesto suficiente para volver a construir el edificio, entonces se vendió el inmueble. Y muchos años después, apenas recientemente, es que lo retoman, y qué bien que lo hagan con esa vocación de teatro que tenía ese espacio. Doctora, hablaba usted de la globalización y de que el mundo es otro, de hace apenas unos cuantos años para acá. Ese fenómeno de la globalización, el neoliberalismo que ha arrasado con muchas cosas, ¿cómo deja a la universidad pública? ¿Cuál es el nuevo paradigma de la universidad pública a partir de esas nuevas realidades que, como usted dice, son terribles? Sí, yo creo que ese enfoque es dañino para el ser público de nuestra educación en México. En México nos formamos con algunos valores que nacieron en la Revolución, y la educación para todos y la gratuidad de la educación en todos los niveles es un compromiso constitucional, y el neoliberalismo desde luego va a favorecer a las clases que ya están privilegiadas. Lo que ha pasado en países como Inglaterra, por ejemplo, que se le dejó de dar el presupuesto a la universidad pública en tiempos de Margaret Thatcher, significa que hoy no hay movilidad social y que el acceso a las universidades está solo en las clases que tienen los recursos financieros para pagarla, o las excepciones de los grandes talentos, de los muy dotados, pero que tienen en contra la adversidad, ¿verdad?, de pasar por todos los niveles y demostrar su calidad para llegar a ser tomados por el sistema. Pero si no, se da esta incapacidad de movilidad social que todavía funciona en México y que significa el México moderno. Me parece que, yo misma, y me parece que quienes
formamos parte de los cargos públicos en el estado de Veracruz y en general en México, fuimos mayoritariamente formados en la universidad pública. Pues por eso nuestra defensa en el día a día de nuestra Universidad Veracruzana. Doctora, le pregunto así, cosas muy puntuales. El MEIF. ¿Qué pasa con el MEIF? ¿Se ha hablado de revisarlo? Sí, ¿Se ha hablado... estamos en eso. El modelo educativo de la Universidad Veracruzana es un modelo acorde a lo que la educación superior ha señalado para esta actualidad. Un modelo un tanto más flexible que el que significaba un tubo que entraba uno por un lado y tenía uno que salir absolutamente por una sola salida. Ahora, este mundo también que nos da tantas opciones, reconocemos la factibilidad de que un profesionista tenga formación en otras áreas de conocimiento o en las artes o en el deporte y que sea reconocido como parte de su formación integral. Yo le puedo decir que en esta revisión del modelo que estamos haciendo, estamos reconociendo que con el modelo educativo integral y flexible, que es el que ahora tenemos, hay un mucho mayor índice de titulación, pero mucho mayor índice de titulación, y eso es muy importante. Hay que decir que los estudiantes tienen mejores trayectorias, es decir, sacan mejores calificaciones que con el modelo anterior. Entonces tiene virtudes. Las molestias que se han señalado han tenido que ver con los horarios, que es un tema de administración, cómo administras tus tiempos, tus espacios, tus bancos de horas, decimos, o sea, las capacidades de darles clases, las experiencias educativas que llamamos en el modelo educativo, y que debemos corregir. Pero hay que decir que otras universidades que tienen estos modelos que ya tienden a ser crediticios, a ser flexibles, pues también establecen esos tiempos discontinuos de horarios que reconocemos que afectan en la vida cotidiana de las familias, pero que también hay que aprender a utilizar esos tiempos para sus trabajos en equipo, para la investigación en biblioteca, para los centros de autoacceso que nosotros estamos propiciando mucho, la formación a través de los medios electrónicos. En fin, hay cosas que debemos mejorar, sin duda, pero también hay virtudes del modelo educativo y me refiero a esos dos temas. La mayor titulación, estamos formando mucho más profesionistas que con el modelo anterior y profesionistas que llevan una trayectoria de mejor desempeño. Doctora, la acreditación de las facultades, que es un tema del que también se ha hablado. En eso estamos. En este momento estamos con un 83% de nuestra matrícula en un programa de calidad acreditada. Y nuestra meta es el 100%. Entonces estamos trabajando para que todos los programas educativos sean acreditados. Nosotros sabemos que lo estamos haciendo con calidad y lo sabemos porque cuando nuestros estudiantes llegan a otros posgrados o llegan a desempeñarse en el sector público o en el sector privado, lo hacen con calidad. Pero nosotros estamos comprometidos con decirle a la sociedad que sí lo estamos haciendo bien. Entonces estamos pasando por estos procesos que hay organismos acreditadores, son complejos, significan mucho trabajo de toda la comunidad que forma parte de una facultad que se suma al trabajo que traen ya en su calendario escolar, pero lo estamos haciendo con mucho empeño. También tiene un costo. En estos momentos sufrimos financieramente en la Universidad Veracruzana, sin embargo, estamos procurando considerar recursos para el pago de estos organismos acreditadores, que puedan venir los evaluadores, que se lleve a cabo todo el proceso. Es un proceso lento, no es inmediato, no se hace de la noche a la mañana, pero estamos dando pasos muy firmes y estamos avanzando con mucha claridad. Una de las áreas de los programas educativos que se consideran delicados en este tema es el de medicina, porque el sector salud es muy estricto en cuanto a la acreditación. Cuando llegué a la rectoría, ninguno de los 5 programas de medicina estaban acreditados. Hoy todos están involucrados en procesos de acreditación y ya lograron la acreditación el programa de Minatitlán y el de Veracruz. El de Poza Rica se considera como de reciente creación, por lo tanto no se considera como no acreditado por el mismo organismo acreditador, pero también está inmerso en el proceso de acreditación. Y esperemos que tanto ese programa de Poza Rica como el de Orizaba y el de Jalapa logremos que estén acreditados antes de que concluya mi periodo en la rectoría, que es en septiembre de 2017. Doctora, el tema de la vinculación. Sí. ¿Hay indicadores para medir los niveles de vinculación entre los programas académicos y las necesidades del mercado? No me gusta la expresión, pero del mercado laboral. Sí. Esa es una pregunta muy buena, fíjese. Tengo la impresión de que no. La Universidad Veracruzana está muy involucrada con la responsabilidad social. Tenemos un
efecto verdadero en las comunidades en las que tenemos presencia, en los 28 municipios en donde la universidad está presente y en aquellos a donde nuestros servidores de servicio social, en las brigadas, en donde llegan nuestra comunidad, hay una presencia y una credibilidad por parte de la Universidad Veracruzana y una enorme responsabilidad social que se vive en el día a día. Y eso es una particularidad de las universidades en México, por ejemplo, y que no se mide en estos indicadores que se toman en cuenta para los rankings. Los rankings fueron establecidos por las universidades anglosajonas y son esas universidades que establecieron los parámetros. Son sus publicaciones las que valen y no las latinoamericanas, por ejemplo, porque son las indexadas y muy a menudo las indexadas son las que ellos mismos proveen. Y entonces establecen parámetros que ellos alcanzan con claridad porque ellos establecieron las medidas. Y yo le podría decir que en México las universidades tenemos una responsabilidad social que hace que nos vinculemos con la sociedad. Bueno, tan solo, por ejemplo, el servicio social que hacen los médicos, hace un rato hablábamos de medicina, ese modelo en que durante un año un egresado de una facultad de medicina hace su servicio social dando atención en el sector salud. Eso es increíble. Es una obligación del Estado y la hacemos las universidades con nuestros estudiantes. Un año de trabajo no pagado, no remunerado, en que ya lleva todo el expertise y que están atendiendo las zonas a donde el sector salud público no ha llegado. Eso nos habla del compromiso de las universidades y en México todas las profesiones hacen servicio social. Un año de trabajo no remunerado, de trabajo calificado. Esa es una enorme aportación a la sociedad, sin hablar de todos los programas que las universidades desarrollamos precisamente para vincularnos con la sociedad. Y hemos hablado en distintos foros que estos temas de vinculación, como usted bien decía, deberían de ser medidos para señalar en nuestros rankings latinoamericanos parámetros que hablan del papel de la universidad, no solamente en la docencia y en la investigación, sino en la vinculación con la sociedad. Algo que hace la universidad, por ejemplo, que usted hablaba hace un momento, la difusión cultural, la orquesta sinfónica, eso es también vinculación con la sociedad. La cultura es una necesidad humana y las universidades públicas en México, muy particularmente la Universidad Veracruzana, proveemos de estos elementos culturales. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en 88.9. Esta mañana nos visita en la cabina la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, con quien estamos platicando. No nos alcanzaría todo el programa para los temas, pero vamos a tratar de abordar los más que se puedan. La universidad es una gran comunidad donde hay alumnos, maestros, trabajadores y habemos egresados también, que nos sentimos parte de la universidad. Así es. ¿Cómo conviven todos estos grupos que tienen sus propios intereses, sus representaciones, el sindicato de maestros, el de los trabajadores, los alumnos y sus órganos de representación, la rectoría? Es una comunidad muy diversa, pero hoy una colega de la Facultad de Derecho hoy precisamente citaba al doctor Narro, que ahora es secretario de Salud, pero que fue rector de la UNAM, con una frase que me pareció muy afortunada, que dice: es verdad, es difícil ingresar a la universidad, es muy difícil ingresar a la universidad, pero una vez que uno ingresa, ya nunca sale de ella. y es una buena frase, porque es verdad que uno se pone la camiseta del alma mater, y a lo mejor por esa alma mater, ¿verdad? Es como la madre que nos da generosamente esta formación y ya uno nunca se quita la camiseta. Entonces, en momentos de crisis como los que está viviendo hoy la Universidad Veracruzana, se recupera esa cohesión. Y la Universidad Veracruzana somos alrededor de 90,000 miembros, digamos, en activo, porque están los trabajadores, que son alrededor de 10,000, y los estudiantes, que son alrededor de 80,000. Pero todos los egresados, los exalumnos, ¿verdad? Los padres de familia que tienen un hijo en la universidad sienten la pertenencia con la universidad, sienten la identidad de universitarios. Los proveedores, la sociedad está involucrada y en la Universidad Veracruzana, por tener más de 70 años de existencia, hay que decir que ha sido un elemento fundamental del desarrollo de nuestro estado. Oiga, doctora,
los estándares de calidad de quienes son docentes son muy rigurosos ahora. Así es. Antes era más livianito el tema. No, ¿verdad? ahora estamos muy estrictos y estamos recuperando la cultura de la meritocracia. Estamos recuperando los exámenes de oposición, que cuando usted comentaba cómo era la universidad cuando yo ingresé, antes los exámenes de oposición eran la cultura de semestre a semestre. Hoy hasta nos cuesta trabajo porque son 6,000 experiencias educativas que hay que concursar cada semestre. De pronto es un mundo de exámenes que hay que celebrar, pero vale la pena. Y estamos avanzando en ese reconocimiento, pues de las capacidades de los maestros y de los perfiles que correspondan a las materias, a las experiencias educativas que van a dar. Y sí se puede hablar de que hay un sindicato leal a la institución en ese sentido. Pues nosotros tenemos 3 organizaciones sindicales. Bueno, una que es del personal de confianza, que no funciona exactamente como un sindicato, ¿no? El AFECUB es para el personal de confianza, pero tenemos 2 sindicatos. El FESAPAU, que es para los académicos, y el CETSUB, que es de los trabajadores, del resto de los trabajadores. Y yo le debo decir que hay una como una lealtad en el sentido de que pues ya son muchas décadas de caminar juntos, ¿no? Y bueno, claro que encontramos momentos de enfrentamientos, o no sé cómo decirlo, que no estamos de acuerdo, ¿no? De desacuerdos, y cada año, por supuesto, que somos emplazados, porque la Universidad Veracruzana es el patrón de estos trabajadores, entonces cada año somos emplazados a huelga, se pide el aumento salarial y demás, y nos encontramos con las dificultades de no estar cumpliendo en ocasiones con cosas que están convenidas, a veces por falta de recursos, otros porque no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Pero otra vez recurro a estos momentos de crisis. Estos momentos de crisis en que la Universidad Veracruzana se ve en la incapacidad de cumplir a veces sus compromisos porque los dineros que nos corresponden no han llegado a nuestras cuentas, pues los 2 sindicatos han vivido una clara lealtad, un claro acompañamiento que hace que como organizaciones sindicales marcharon con nosotros en esta marcha ya memorable del 10 de marzo reciente. Oiga, doctora, vamos a entrar a ese tema espinoso de los dineros, sí, y de la falta de dineros, sí, hacia la universidad. Yo personalmente, voy a hablar por mí, he llegado a creer que no les van a pagar, que el señor Duarte se va a ir y no les va a pagar. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Y lo digo porque, bueno, estamos viendo que hay una notoria falta de compromiso por parte del gobierno estatal de cumplir. Mire, la universidad nos trasciende a los sexenios y trasciende a los rectores. Lo importante de esta lucha es mostrar que los jóvenes veracruzanos tienen derecho a una educación superior, y una educación superior de calidad, y que los recursos que nos son asignados por parte del erario público no están a merced de los funcionarios en turno. Entonces, eso es más importante. Yo entiendo que haya situaciones financieras difíciles, las estamos viendo en el día a día, y no solo en Veracruz, en todo México. Incluso hoy se anuncia un nuevo recorte, ¿no? Por parte de Hacienda. Va a ser algo tremendo para nuestro país, para el presupuesto del año próximo. Eso podemos entender. Lo que no podemos entender es que se desafanen del compromiso que significan los subsidios, tanto los federales como los estatales, para nuestros quehaceres. No es a voluntad de un funcionario, sea el nivel que sea, que los recursos nos deben llegar. Una vez que los subsidios están establecidos, son convenidos, son firmados, estos tienen que llegar. ¿Que ha habido un retraso? Sí, ha habido un retraso. Que se va a cumplir, se van a solventar durante este gobierno, pues espero que en la medida que puedan nos vayan dando recursos. Y si no, tengo claro que todos los candidatos a la gubernatura de este estado están conscientes en este momento de que hay un faltante en los recursos que nos corresponden, y habrán de hacer seguramente sus mejores esfuerzos para darle a la universidad lo que está pendiente. Y si no, seguiremos
recurriendo a las autoridades que sean y en los niveles que sean. Como usted ha visto, yo he recurrido al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque son el derecho de nuestros estudiantes. Entonces, yo tengo esa confianza de que lo que estamos pidiendo no es algo extra, no es algo utópico, no es que nos den más terrenos o nos den más dineros o no estamos en contra de ningún funcionario en particular. Estamos diciendo, denos lo que está convenido, lo que está calendarizado y que no ha llegado a nuestras cuentas. Nosotros tenemos ahorita deudores, tenemos acreedores, perdón. Tenemos, por supuesto, el deudor, que es Cefiplan, y tenemos los acreedores que pues nos están cobrando obras, nos están cobrando mantenimiento, nos están cobrando todos los proveedores, y tenemos justamente Hacienda, que durante 2 años no se han pagado los impuestos de nuestros trabajadores, cuando sí vienen los descuentos en sus cheques. Esto es un compromiso que va más allá de un sexenio. Entonces, yo esperaría que avancen en ponerse al día con la Universidad Veracruzana los funcionarios en este momento, pero si no, la universidad sigue reclamando lo que es de la universidad. Y no deja de caminar. No, fíjese que eso ha sido maravilloso. Desde luego hay que decir que hemos tenido el apoyo para el pago de la nómina de nuestros trabajadores, que es fundamental, porque eso significa la vida de 10,000 familias veracruzanas, no solo personas, sino familias, o sea, multipliquémoslo por eso. Pero con mucho empeño en demostrar la calidad. Y eso es muy bonito también. Podríamos haber detenido a la universidad, podríamos estar en huelga, podríamos estar en paro. El Consejo Universitario sesionó y dijo, vamos a salir a las calles para mostrar nuestra unión de voces en una sola voz. Pero no vamos a detener nuestro trabajo. El Consejo Universitario también discutió el ponerse o no en paro, y la respuesta fue no. Y eso habla de la nobleza de la Universidad Veracruzana. Por eso le digo, este es un problema financiero, pero la lucha no es solamente por los dineros, es por el posicionamiento del poder frente a la educación superior pública en este estado. Doctora, en el debate entre el 3 o el 5% del presupuesto total del Estado para la universidad, ese es tema, ¿verdad? Fíjese que el 3% es más de lo que nunca nos han dado en la Universidad Veracruzana. Se refiere al 3% del presupuesto estatal para que corresponda al subsidio estatal. El federal, y hay que decirlo, el subsidio federal desde el año pasado ya nos llega directamente a la Universidad Veracruzana, y somos la única universidad que ha logrado eso. Ha sido una gestión importante y fuerte. El 3% significaría incluso un aumento con respecto a lo que nos han estado dando. Y yo lo he dicho en todos los foros y así lo informé al Consejo Universitario, mostrando cifras muy claras. El problema con el 3%, que le dio mucho pesar al Consejo Universitario, es que al mismo tiempo se presentó una iniciativa de cambiar el artículo 98 de la ley del IPE, que significaría que nosotros les tengamos que pagar las pensiones a los jubilados. Y entonces el 3% ya no serviría. Entonces de nada. El 3% no serviría. Y estos jubilados trabajaron más de 30 años en nuestra universidad, pero no son trabajadores del gobierno, son trabajadores del Estado. No somos de gobierno, pero somos del Estado, y el Instituto de Pensiones es del Estado. Sus cuotas fueron oportunamente, puntualmente entregadas al IPE y deben ser administrados según ley por el IPE, y el IPE es al que le corresponde pagarle las jubilaciones. Entonces, hubo esta entrega de la iniciativa, y el gobernador ya dijo que retira esa propuesta de cambio a un artículo de la ley del IPE. Sin embargo, sigue en la agenda legislativa. Cuando el Consejo Universitario sesionó, pues los universitarios están informados, tenemos expertos en derecho, tenemos expertos en economía, en finanzas, en todos los ramos del conocimiento, y dijeron, no, bueno, el gobernador dijo que la retiraba, pero no la ha retirado, ahí sigue. Entonces, si la legislatura valida el 3% y al mismo tiempo valida el cambio del artículo 98, el 3% solo sirve para pagarle a los jubilados, ¿no? Entonces, por eso el Consejo Universitario dijo, no, pidamos el 5%. Y entonces, como decían en el 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Bueno, rápidamente, ya casi nos tenemos que ir, pero le quiero preguntar, el rectorado que a usted le ha tocado encabezar, que dicen muchos, más que nada en broma,
que es un matriarcado, porque ahí están las funcionarias más importantes, empezando por la rectora, son mujeres, lo cual creo que está muy bien. Por muchas razones ha sido histórico. Sí, ¿verdad? Por ser la primera mujer que llega a la rectoría de nuestra universidad, por ser la primera con el perfil profesional que usted tiene, de antropóloga, sí, arqueóloga, fíjese nada más. Y bueno, por esta situación crítica que le ha tocado enfrentar, sí, y que entre otras cosas la llevó a encabezar una marcha que es histórica por muchas razones. Sí. Yo no sé en otras universidades, en otros estados y en otras circunstancias. No me acuerdo, pero tengo el registro de la que encabezó el rector Barros Sierra en la UNAM en el 68, y de ahí pues esta que le tocó encabezar a usted. Sí. Déjeme contarle una anécdota, un poco para reírnos, ¿no? En los tiempos difíciles hay que encontrar el sentido del humor. Acabamos de ganar la sede de la red Taloars, que es una red que involucra a universidades de todo el mundo. Es maravillosa y vamos a tener esta red en 2017 aquí en Jalapa. Ya lo anunciaremos en su momento. Pero el rector de Tufts University, que es donde se encuentra la sede de la red Taloars, comentó de cuando vio que había encabezado esta marcha. Dice, yo no sabía que los rectores pueden encabezar marchas. Todas las marchas que aquí se hacen son en contra mía. Yo no sabía que nosotros también podemos, ¿no? Un poco como broma. Pero es verdad que es poco usual. Es verdad que los rectores poco se suman a un movimiento. Pero mire, una característica otra vez histórica de estos tiempos. El mismo día que salió, no la marcha del 10 de marzo, la anterior, la que fue la semana anterior, que también fue multitudinaria, y que yo no asistí, era convocada por un grupo de la universidad, pero no era el mandato del Consejo Universitario como sí lo fue la del 10 de marzo. Ese día de la marcha multitudinaria en Jalapa, al mismo tiempo, en el Senado de la República, se lograba un punto de acuerdo por unanimidad, exhortando al gobernador a que le diera los dineros que le corresponden a la Universidad Veracruzana. Eso es histórico. Yo no recuerdo un movimiento social en que estén de acuerdo las masas del pueblo y la Cámara de Senadores. Eso es maravilloso. Eso habla del derecho por el que estamos luchando, que lo reconocen tanto el poder legislativo como las multitudes. Y entonces eso hace que valga la pena todos los esfuerzos que estamos haciendo. Yo le quiero preguntar, en lo personal asistí a esta marcha del 10 de marzo, yo soy egresado de la universidad. Muchas gracias. 2 de mis hijos son egresados de la Universidad Veracruzana y una más estudia actualmente en la UB. Excelente. Y bueno, pues estuvimos ahí y fue, además, el clima. El clima, nos tocó la lluvia jalapeña. Yo dije, muchos se van a optar no van a por ir. No ir, y no. Ahí nos sostuvimos bajo la lluvia. Pero yo lo que le quiero decir es que a nuestra familia, y lo vimos en otras personas que había por ahí, les resultó un evento muy emotivo. Sí lo fue. ¿Sí? Para usted, que estaba encabezando la marcha, que pudo decir unas palabras muy sentidas, en lo personal, ¿qué significó? Fue me imagino que algo también muy emotivo. Mucho. Yo es que hasta me quedo sin palabras. O sea, este micrófono, pobrecito, porque ya no tengo mucho que decir. En las cámaras de televisión verían que me emociona. O sea, este es un momento de una energía, y de una energía tan positiva. Fue tan emocionante el sentir a las masas que estamos todos con un convencimiento, con un acompañamiento, ¿no? Y yo siempre hablo de la diversidad que significa la universidad, porque en la universidad de veras hay de todo. Para empezar, de todas las ramas del conocimiento, que ya es una enorme diversidad. Luego la diversidad regional, porque Veracruz es muy diverso, en el norte, en el sur, en el centro, en la montaña, en la costa. Veracruz es muy diverso. Hay distintas ideologías políticas, hay distintas creencias religiosas, hay distintas preferencias sexuales, hay distintos todos, orígenes, lenguas. Tenemos hablantes de distintos idiomas originarios, tenemos de todo. Y ese día
Estábamos en 9 ciudades, más de 50,000 personas en las calles, reclamando todos a una sola voz. Es la cosa más emocionante que yo he vivido. Desde luego que para mí de veras me emociono, me estremezco simplemente del recuerdo, y tener el honor de encabezar esa marcha es algo fabuloso. Ya lo es estar al frente de la rectoría, ya lo es ser la primera mujer que ocupa la silla de la rectoría, pero ese momento es quizás el más sincero de mi liderazgo. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en esta cabina. Es la doctora Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana.